Buenos días, 8 de la mañana, mirando y mucho ahora mismo lo que ayer sucedió en ese cierre del mercado norteamericano, caídas muy fuertes, mirando sobre todo lo que está sucediendo en un entorno de la guerra en Ucrania, que parecía que nos habíamos olvidado mirando los resultados empresariales, pero al volver la mirada un poco hacia allá, parece que todas las tensiones también con el petróleo y sobre todo con cómo pueden afectar a la renta disponible empieza a causar un poco de temor por cómo sean los beneficios empresariales en los próximos trimestres. Encima de la mesa esta mañana unas declaraciones, las de Josep Borrell al diario El País, que están marcando la agenda en Europa y en Rusia. Ha dicho Josep Borrell que no se necesita unanimidad para cortar petróleo y gas. Lo que pasa es que cuando se mira en el detalle de lo que ha dicho de verdad Josep Borrell, lo que está dejando claro es que no hay unanimidad para el petróleo y el gas y se está buscando por parte de la Unión Europea hacer un poco de vuelta para evitar a Hungría, para evitar, vamos a ver qué pasa en las elecciones francesas el domingo, y con todo eso llegar al punto en el que cada país tiene soberanía para hacer lo que quiera. Bueno, para eso tampoco hacía falta que Borrell saliera a decir que cada país puede cortar con el petróleo ruso y con el gas ruso si lo considera oportuno y dejar de comprarle y comprarle a otro. Bueno, es el cachondeo habitual que tiene la Unión Europea sobre declaraciones que parece que son grandilocuentes y que parecen en un primer momento que menudo aguantazo le acaban de dar a Rusia, y luego de repente dices, pobrecicos. Vamos a ver lo que sucede durante el día, la evolución de esas palabras de Josep Borrell, que están marcando que no hay unanimidad y que no se va a poder poner una sanción al petróleo de manera unánime, y vamos a ver de qué manera pues el core más potente o fuerte dentro de la Unión Europea llega a un acuerdo individual entre ellos para cortar el petróleo ruso por su cuenta, y vamos a ver la raz de Putin cuando vea que hay algunos países europeos que cortan, pero que no tiene Europa la suficiente fuerza para tener una voz común y contestarle que no quiere su petróleo ni su gas. 5 claves del día en una jornada en la que vamos a estar muy pendientes de euro-dólar, con todo el movimiento que se está viviendo también alrededor de las elecciones francesas. Parece que el euro empezaba a recuperarse un poco. Y enseguida veremos también un informe clave que está mirando la banca internacional de Deutsche Bank, delicioso, sobre cómo ve la situación económica y esa perspectiva a medio plazo y, por ejemplo, la llegada de la recesión en Estados Unidos y la posibilidad de recesión en la Unión Europea y subida de tipos de interés. Bono americano, ayer clave fundamental para ver también las caídas, una rentabilidad cercana al 3% en el bono americano 10 años, la mayor desde 2018, lo que pone encima de la mesa es ¿para qué la rentabilidad de la renta variable, que me la estoy jugando teniendo una rentabilidad del 3% asegurada en el bono americano a 10 años? Bolsa reduciendo sus ganancias, viendo que la parte fija, o hay que entender si es renta y si es fija, puede dar ese bono americano ese 3% de rentabilidad, nivel no visto desde 2018. Fíjense, el bono americano a 10 años en este gráfico, qué ascenso, qué movimiento, y sobre todo, fíjense, esta mañana 0,65% más, 2,93% de rentabilidad, pero fíjense en el movimiento que siempre va a ser contrario al movimiento de la renta variable, subida de la renta fija, moderación de la renta variable. Segunda clave de la mañana, al lado de este bono americano que va a marcar hoy la jornada, con futuros que tiene la pinta de que van a mirar en negativo después de lo que sucedió ayer en el mercado americano. Powell, Lagarde. Ayer media América o media instituciones americanas se pusieron a hablar de la guerra, ya lo verán, etcétera, etcétera, etcétera. Y Powell con Lagarde estuvieron hablando de cómo veían esa evolución de la inflación, y lo más destacado está en el entorno de cómo Powell por primera vez dijo que 50 puntos básicos, acuérdense, la inflación es algo persistente, pasará rápido. Mira, 50 puntos básicos van a estar encima de la mesa en la reunión del 3-4 de mayo, que es más o menos como decir que la subida del 3-4 de mayo va a ser de 50 puntos básicos. Decir que está en la mesa el presidente de la Reserva Federal, el que decía que la inflación iba a ser, si esto pasa rápido, pues fíjense, 50 puntos básicos, y vamos a ver esa posición de Bullard más hawkish en la Reserva Federal ganar cuerpo, y unos tipos de interés que se van a ir al entorno del 2,5, 3, 3,5, dependiendo
dependiendo de la fuerza o de cómo aguante la guerra y cómo presione en materia energética al conjunto de la economía. Eso tiene un impacto muy rápido. La gente ya nota, los ciudadanos ya notan una disminución de la renta disponible por alimentación, por gasolina, por electricidad, y lo van a empezar a notar por el aumento de las hipotecas, que hoy veremos con ahorro aquí en Negocios Televisión las claves de cuánto le va a subir la hipoteca por cada subida de Euribor, cómo va a afectar los tipos de interés y cómo va a afectar en las diferentes hipotecas medias. Fuera de Madrid y Barcelona en torno de los 150.000 euros, Madrid y Barcelona en torno de los 300.000 euros. Cogemos el caso y vamos a intentar explicarles cómo va a afectar a su bolsillo. Los inversores se distraen con los resultados empresariales. Es verdad que ha habido, salvo en la banca, algún detalle, unos buenos resultados empresariales, y lo verán ahora también en la parte final. Luego, en la parte de servicios, pues todo tiene matices. Inflación en Europa, conocimos ayer ese dato máximo histórico, 7,4%. No entremos en cómo España está en la parte más alta de la inflación, fue el dato clave de ayer, ver cómo España está al lado de Letonia, Lituania y toda la parte de Eurovisión de la parte del este, marcando una inflación más elevada sin tener importación de petróleo ruso. ¿Cuál es el problema fundamental para España para tener una inflación que está en la Champions League de los que más suben en la inflación? Pues que no tiene capacidad de producción suficiente y tiene que comprarlo fuera. Entonces, aunque el petróleo ruso no llegue a España, lo que sí marca el petróleo ruso es una subida importante en los precios de la electricidad y también del gas, y España usa mucho gas para reutilizar ese gas y convertirlo en electricidad. Y la compra de ese gas, la compra de esa electricidad y ese cambio de gas por electricidad hace también que todo el mix energético lo que haga es subir. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gas pesa mucho a la hora de marcar la electricidad, por lo que tenemos un problema estructural que desde hace más de 15 años, de 20 años, aquí no hay ningún gobierno que se ponga a solucionarlo y que diga, por ejemplo, con Francia, un acuerdo en el que nos pongan el gasoducto también hacia abajo, no solo hacia arriba desde Barcelona, que se viene reclamando mucho, y sea de electricidad, para poder rebajar esos precios aquí en España. El otro punto clave, fíjense que ayer estábamos comentando la importancia que tenía en esa caída de la renta disponible, que la gente fuera diciendo, bueno, pues me quito la televisión. Y dice, pues no, no. Por ahí no van a ir las cosas. Ayer presentó resultados HBO, que por cierto, un mes después de crear CNN Plus, la suya, la de América, la ha cerrado directamente. Aquí no funciona, vamos a cerrarlo. Lo que sí le funciona es HBO y HBO Max. Ha conseguido 3 millones de suscriptores en el mismo periodo que Netflix perdió 200.000 suscriptores, poniendo en el punto de mira ya no que haya una caída de la renta disponible y que el ciudadano diga, pues entre todo lo que tengo para elegir porque tengo menos dinero, me quito esto. Lo que ahora mismo se está barajando es cómo Netflix está perdiendo tracción, aunque esté gastando mucho en producciones, está perdiendo tracción frente a HBO, y se está a la espera de ver también cómo Disney puede presentar resultados que puedan atacar directamente a Netflix quitándole suscriptores. El otro punto que estaba mirándose ayer, sobre todo en la banca privada norteamericana, para entender Netflix, Warner en este caso, HBO y otras alternativas, Disney, era la opción de que hubiese un tránsito de usuarios de una plataforma a otra una vez que dicen, me he hecho todo ya, vamos a buscar una alternativa. Esta es la visión de cómo viene el día en titulares principales, pero les hemos tenido hoy 5 claves de lo que está más oculto en la actualidad, pero que tiene una importancia fundamental y que está marcando el paso, está marcando las oportunidades y está marcando lo que está sucediendo en el fondo de mar de fondo del conjunto de la economía. Fíjense en estas 5 claves, le hemos llamado más ocultas, que marcan el inicio del día. En primer lugar, algo que conocimos después de que una de las principales compañías de Big Data y de inteligencia artificial mirara el mapa de todo el shipment, ¿no? del comercio de barcos, y viera que los petroleros rusos en la última semana, por ejemplo, apagaron más de 40 veces los transmisores para que nadie les localizara. Eso concuerda con que Rusia ha caído en el entorno del 10%, dato conocido ayer, en su exportación de petróleo. Pero a la vez concuerda con los datos que está dando Windwall, en el que dice que está vendiendo petróleo en secreto, que está apagando los transmisores y que está colocando en 2 mercados, sobre todo, China e India, ese petróleo en secreto
a unos descuentos mayores. ¿Dónde estaría el descuento? Ahora mismo está el petróleo de los Urales unos $30 por debajo del petróleo Brent, del americano o del europeo. Sin embargo, aquí podrían estar produciéndose mayores descuentos. China e India podrían estar aprovechando la oportunidad para controlar inflación y Rusia estaría colocando en un mercado oscuro todo ese petróleo para saltarse las sanciones de una manera más sencilla. Lo que dice esta compañía, que ha estado analizando todo el transporte marítimo, es que ha aumentado desde el inicio de la guerra de Ucrania en un 600% la cantidad de barcos rusos que desconectan los transmisores para no ser localizados y poder hacer tránsito o entregas allí donde sea necesario sin poder tener una especie de GPS que le diga este ha ido hasta aquí. De tal manera que en el punto de mira ahora mismo está, y tienen que tener en cuenta una cosa que ayer dijo Biden, que es que quiere poner en el punto de mira el transporte marítimo para las nuevas sanciones. Muy alineado con esto que está comentando esta compañía norteamericana después de analizar toda la Big Data, toda la inteligencia artificial en el entorno del transporte marítimo. Estados Unidos ayer, por primera vez, salió a defender, un asesor de la Casa Blanca salió a defender que no tiene ningún problema el dólar frente a un ataque del rublo y del yuan. Lo cual tiene dos matizaciones. ¿Para qué sales a defender lo que es obvio para todo el mundo? Y en segundo lugar, estás admitiendo que hay un ataque del rublo y del yuan contra el dólar. El rublo no, matizamos. Es decir, sí que en la esfera dice el rublo yuan, pero lo que hizo el asesor de la Casa Blanca es decir el yuan. Lo que pasa es que en el contexto metía también al rublo. Pero aquí hay cuestiones clave fundamentales. ¿Está en retroceso como moneda de reserva internacional el dólar? Si no lo está, ¿para qué sale? Y si lo está, ¿por qué no sale a explicar de qué manera el dólar va a intentar defenderse de un mundo con un telón de acero económico en el que el yuan juega un papel fundamental y en el que junto a él va a estar el rublo en la pelea contra el bloque occidental? ¿Qué es lo que sucedió o qué es lo que acabamos de conocer que es un cambio fundamental en el conjunto de las reservas internacionales de monedas? Fíjense en estos dos gráficos y enseguida volvemos a las claves estas más ocultas del día. Israel ha decidido hacer el primer cambio importante en los últimos 10 años, la cesta de monedas en las que tiene sus reservas. Eran libra esterlina en un porcentaje pequeñito, en torno al 5%, euro y dólar. Pues ha decidido esto, cambiar la cesta de monedas, reduciendo la proporción de dólares y la proporción de euros para meter en la cesta moneda australiana, moneda canadiense, yen, pero sobre todo yuan, que al estar intervenida no debería estar teniendo una presencia muy importante como reserva internacional. Pero ahora mismo esta fotografía lo que hace es cambiar y va un poco alineado con lo que ayer decía el asesor de la Casa Blanca, que el dólar no está amenazado, pero que algo ha cambiado. Esto gris es la libra esterlina. De tal manera que lo que tiene ahora mismo Estados Unidos es una percepción, aquí hay 200.000 millones de dólares que tiene Israel en diferentes divisas, en Forex, y aquí ha entrado a jugar un papel importante el yuan. Y ustedes dirán, pero está muy pequeño. En este gráfico de Bloom se ve que el yuan juega un papel pequeñito. Sí, sí. Pero 2 puntos. Dale tiempo a los chinos. Y en segundo lugar, ¿no era una moneda que nos servía de moneda de reserva? Si no es una moneda que sirva de reserva, porque Israel hace este cambio, el mayor en las últimas décadas, para adaptarse ¿a qué? ¿A un cambio de modelo? ¿A qué? La realidad, el hecho objetivo es que Israel hace este movimiento para intentar diversificar ese basket, esa cesta de monedas, en el que el yuan entra a jugar un papel importante. ¿Cuánto? El 2,97%. Muy poco. Ya. Son segunda potencia del mundo. Cuando eran quinta, todo el mundo decía, pero son quintos.
segunda potencia del mundo. Esta es una fotografía importante para entender la mañana y para entender esas declaraciones de Estados Unidos, la pelea del rublo con el dólar y todo lo que está sucediendo económicamente. Fíjense en este otro gráfico también relacionado con las monedas, en el que el yuan, a pesar de que ha tenido una caída ahora del 3%, aquí por debajo del 3%, en cuanto a que el yuan es una moneda de referencia en intercambios comerciales internacionales, financieros sobre todo, este movimiento ha estado ya en un momento puntual por encima del 3%. Y fíjense que el nivel de reservas que pone Israel está ya está en el 2,97 en el yuan. Por lo que este movimiento, en este gráfico de Bloomberg se ve muy bien, del yuan es de ascenso a pesar de ese movimiento de retraimiento. ¿Quién le puede dar el ascenso como moneda para crecer incluso por encima del 3, del 4, del 5%? El bloque. ¿Qué bloque? Rusia, China, India. ¿No está en peligro el dólar? No. ¿Pero hay un cambio de modelo? Pues si no lo hubiese, ¿para qué sale ayer el asesor de la Casa Blanca a decir que el dólar no está en peligro y que el dólar sigue siendo el mayor instrumento de intercambio en los mecanismos financieros internacionales? Pues sí, es evidente. ¿Para qué lo dices? ¿No? Pues esa es una de las miradas clave para entender la mañana, en esas claves que hemos visto. Volvemos a las claves para ver cómo el día viene cargado de distintos elementos importantes. Vamos a ver si podemos volver a las claves anteriores. Fíjense, sube la luz, sube la gasolina, los alimentos, ahora las hipotecas. Fíjense en lo que ayer dijo Deutsche Bank, enseguida enseñamos también un informe de Deutsche Bank, dice que hay previstas hasta 30 subidas de 10 puntos básicos. Esto es una exageración. Lo que dice Deutsche Bank es, si vas a subir 300 puntos básicos y tu política monetaria es de 10 en 10, te quedan 30. Como es una locura que hagas 30 subidas, significa que vas a cambiar tu política monetaria a la hora de hacer las siguientes subidas. Se van a ver subidas de 25 puntos básicos o de 20 puntos básicos sin problemas para llegar a un 2,5% a final de 2023. ¿Hay espacio suficiente para hacerlo? Dice Deutsche Bank. Bueno, porque ahora mismo tendrías que meter 30 subidas de 10 puntos básicos para pasar al 2,5%. Punto fundamental para entender hoy cómo van a moverse de rápido las hipotecas y el bolsillo del ciudadano relacionado con esas hipotecas variables. Zelensky ha dicho esta madrugada que ha rechazado una propuesta de tregua Rusia por la Pascua ortodoxa. Y ayer, otro de los puntos clave que no se está destacando lo suficiente, pero en Estados Unidos se está hablando mucho de esas palabras de Yellen, dice que más sanciones a Rusia van a ser difíciles ya de implementar, que puede ir alineado con lo que Borrell ha dicho esta madrugada, que le comentábamos al principio, de que las sanciones al petróleo y al gas ruso no tienen por qué hacerse por unanimidad, que es lo mismo que decir no podemos hacerlas por unanimidad y por tanto que cada país tome independencia. Fíjense que es una fotografía bien distinta a lo que está pasando en la realidad frente a la fotografía de los más media internacionales, en el que se posiciona una fotografía, una visión en el que tenemos el bono americano a 10 años en el 3%, caídas, pero la realidad es que en el mar de fondo hay mucho más ahora mismo en la situación económica. La fotografía puede ser esa, pero lo que está escrito detrás de la fotografía nos dice que hay mucho más en la escena internacional. Un informe de Deutsche Bank, que les vamos a enseñar en 4 o 5 páginas, nos marca muy claro también cómo ve ahora mismo la banca internacional, lo que está sucediendo en la economía y cuáles son los siguientes pasos. El informe es delicioso. Fíjense, por un lado, marca en cómo se puede preparar. Ayer decía Powell un aterrizaje suave, pues Deutsche Bank dice directamente prepararse para un aterrizaje movidito, de aeropuerto de Bilbao, de Coruña o de Tenerife Norte. Un aterrizaje importante de la economía con un movimiento también importante en ese aterrizaje. Dice, a nivel mundial, la estanflación es la dirección. Vamos hacia un movimiento donde la estanflación va a ser una de las claves importantes. Dice también, la invasión de Rusia ha roto el mercado de commodities y también en la cadena de suministro. El COVID-19
sigue incrementándose hacia una posición endémica, pero no está rompiendo la actividad como ha sucedido en el pasado. Y la inflación continúa fortaleciéndose. Riesgos a nivel global. La escalada en Ucrania, que puede liderar más disrupción económica y que puede además romper más en el mercado de commodities. Y una alta inflación que necesite una política monetaria mucho más exigente, mucho más dura. Fíjense que aquí, cuando mira lo que va a suceder con el crecimiento de la economía, ve que Estados Unidos pasará en 2022 de una previsión del 3% a un crecimiento del 1,8%, con lo que ese impulso, ese golpe de subida de tipos de interés va a tener una repercusión muy fuerte en Estados Unidos en el año que viene, porque aquí ya en 2022 lleva una parte de tendencia que conseguirá mantener gran parte del crecimiento. Y la Unión Europea la ve en el 2,8% este año y en el 2,3% el año que viene. La Unión Europea dice que la guerra en Ucrania y lo que está sucediendo en materia energética va a impulsar mucho los precios, pero que además tiene una ralentización de haber pasado ese momento post-COVID, caída muy fuerte, explosión hacia arriba. Dice que y sería lo más clave, estamos mirando cómo la recesión en Estados Unidos puede llegar en el cuarto trimestre de 2023, según Deutsche Bank, pues también en este informe habla por primera vez cuándo puede llegar la recesión en Europa. Y dice, si se llega a un corte total de la energía con Rusia, lo que ahora mismo no está previsto, que es una recesión en Europa, llegaría en 2023. Fíjense en el punto que destaca Deutsche Bank en este informe. Si Europa, lo dijo JP Morgan, lo dijo Natasha Kaneva hace apenas unos días, si Europa no le da tiempo a Rusia a buscar, India y China, la sustitución de ese petróleo y sobre todo de ese gas, la recesión llegaría, dice Deutsche Bank, en 2023 al conjunto europeo. Sin embargo, una resolución al conflicto en Ucrania y una mejora de la política fiscal europea podría cambiar esa tendencia. Es decir, hay factores externos, final de la guerra de Ucrania, pero hay un factor interno que sería la política fiscal europea que podría ayudar a una recuperación y a evitar la recesión en Europa. En Estados Unidos, sobre todo, lo que se habla es de los ahorros en ese mercado de la vivienda, que también hemos visto esta semana, ver cómo empezaba a perder un poco de fuerza y ver de qué manera la Fed pudiera ser menos agresiva en las subidas para tener una fotografía mejor. Fíjense en otro gráfico de este informe de Deutsche Bank, marca 3 riesgos. El primero es, por supuesto, la invasión de Rusia en Ucrania. Aquí está el gráfico que ya les hemos enseñado hace un par de semanas, en el que cae la economía norteamericana en el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, y ahí marca recesión. Aquí tienen Europa, la zona euro, y ese forecast de la economía europea, donde ahora en la estimación de abril sí le hace en el primer trimestre de 2024 estar en un crecimiento 0,00. Aquí hay que volver a la diapositiva anterior, en la que le dice si la economía europea tiene un corte directo de suministro energético con Rusia, esto que vemos aquí se puede o adelantar, pero sobre todo caer. Y entonces marcar una recesión en 2023 en Europa. Si no se corta de manera unilateral y de manera muy agresiva petróleo y gas, entonces se podría mantener ese crecimiento o esa no caída en la recesión, ni tan siquiera en 2024, donde habría un momento de slowdown muy importante, pero no una caída en un entorno de recesión. La segunda clave que ve Deutsche Bank en este informe es que la inflación se está moviendo a un nivel tan elevado que el mandato de la Reserva Federal y de los bancos centrales debe hacerles actuar a pesar del desempleo. Y fíjense cómo también esa curva de la inflación en la Unión Europea, en Alemania, en Reino Unido, Japón y en Estados Unidos marca que sin duda, bueno, esto es Japón, que vemos enseguida el dato de inflación que ha marcado en 2021, nos lo va a contar Carlos García Viso, ha salido hace apenas unas horas, y verán cómo ese cuadro de inflación marca un aumento muy importante en las pensiones inflacionistas y del cambio de modelo, de un modelo muy relajado desde 2015 a un modelo totalmente disparado, parecido al de los 80. Y luego esa previsión de depósitos de tipos de interés en la FED y en la zona euro, en la FED en el 2,5%, en el 2% ya esa previsión en el cuarto trimestre de 2024, para
el Banco Central Europeo, dice Deutsche Bank. Tercera clave que ve Deutsche Bank en este informe, sobre todo mirando a la parte más macro, dice que ve un crecimiento global ralentizándose sobre el 3,4 en una tendencia, la eurozona con un crecimiento que empezará a ralentizarse sobre todo a finales de 2023, ve en los tipos de interés la Fed una expectativa de subidas de 50 puntos básicos, como dijo ayer Powell, que ya estaban encima de la mesa, pero dice que la subida de 50 puntos básicos estará en mayo, en junio y en julio, para terminar a mitad de 2023 en unas tasas, en un tipo de interés que estén en el entorno del 3,6. Dice el Banco Central Europeo que la retirada de estímulos, dice sobre el Banco Central Europeo, tendrá lugar en septiembre. Ayer dijo Luis de Guindos que podría ser en julio y que a finales de 2023 lo veremos en el 2%. Más inflación de la esperada es la clave fundamental. En este semáforo que ven aquí, la escalada de la tensión en Ucrania sería el otro punto grave en la situación económica internacional, y nuevas variantes de COVID ya no afectarían demasiado, estaría más en ese color verde, pero habría que tener cuidado con nuevas variantes que puedan ser más severas, que cambian el curso del COVID-19 de pandemia a una enfermedad más endémica. Dice que mientras no haya cambio fundamental, el capitalismo no es un problema para los Estados, la escalada en Ucrania medio presionista depende del tiempo en el que se pueda ir prolongando, y la escalada de la inflación sí es ahora mismo el gran problema que ve Deutsche Bank. Una última diapositiva de Deutsche Bank en este informe, que el tercer riesgo, dice el COVID-19, ve aquí en África, ha mantenido ya esa tendencia de endemia, de enfermedad endémica más que de pandemia. Y una última diapositiva de este informe de Deutsche Bank, mirando solo ya los mercados, dice, mirando los mercados, dificultades. Si Estados Unidos entra en recesión en 2023, debe estar en el calendario, debe estar en la agenda fundamental en los equities. En el equity, mirando a la expectativa de mejores antes en 2022 y por interés moviéndose hacia arriba en 2022 todo lo que pueda. Y aquí dice que marca el precio del euro dólar en el 1,17, que marca el precio del petróleo entre 95 y 100 en el conjunto de 2022. Los spreads empezando a acercarse en la primavera de 2023, mejorando durante el resto del año. 8:27 mañana, resumen extenso de lo